Les anticipo a los hermanos que si no logran ver claramente lo que está aquí en la pantalla, vamos a hacer un pequeño video, vamos a editar esto con las imágenes, porque es importante que nosotros sepamos que este no es un tema normalmente tratado, este es un tema muy específico y tiene que ver con la actualidad, tiene que ver con lo que hoy estamos viviendo, con personas, por ejemplo, que vienen de la conspiración, o con ateos, que ellos le quitan el honor al Eterno. Ellos no entienden el tema del templo ni de los sacrificios, y ellos han restado la dignidad y la majestuosidad del Eterno. ¿Por qué? Por el desconocimiento, porque no quieren leer y quieren opinar. Pero nosotros también debemos tener un conocimiento por lo menos básico de cómo operaban los sacrificios en el templo. No voy a hacer una charla o una predicación, podría ser también, de desglosar o explicar absolutamente todo de los sacrificios, porque es un tema extremadamente grande, porque el templo es majestuoso, el oficio del templo, 1000 años con el templo, que más o menos estuvieron, esos 1000 años hubo la manifestación del Ruach, del Espíritu del Eterno. No crean que nosotros, cuando estábamos en la cristiandad, pensábamos que eso era algo antiguo, algo anticuado. Realmente es una grandeza tener el honor de enseñar esto. Es un privilegio que me da el Eterno de enseñarles esto, ¿verdad? Porque esto se trata de devolverle el honor que el Eterno debe tener en su pueblo. Debemos anotar que existe mucha bibliografía al respecto de los sacrificios del templo. Lo que nosotros hemos recibido en la cristiandad eran sacrificios de sangre, que no entendíamos, pero veíamos a gente llevando animalitos, sacrificándoles y matando a esos animalitos, y gracias, estoy perdonado. Eso más o menos era lo que decíamos, porque ni siquiera sabíamos para qué servían muchos animalitos. No analizamos la óptica del Eterno como un pueblo de niños, que a duras penas sabía leer, que acababa de estar 210 años sometidos a los peores castigos y esclavitud que había pasado el pueblo del Eterno en el día de hoy, que fue Egipto. Ese es el peor tormento que pasó el pueblo del Eterno cuando fueron afligidos en Egipto, y viendo esa misericordia, el Eterno les dio un nombre, les dio una ley, les hizo una nación. Una nación puede sobrevivir sin terreno, sin tierra, y esa nación ha perdurado hasta el día de hoy, y es absolutamente verdadero que hoy nosotros estamos aquí por ese cumplimiento. Les vistió de reyes cuando les dio un hilo azul en los flecos, de un mundo de sacrificios, porque había muchos sacrificios, muchas naciones aledañas que hacían sacrificios. Entonces el Eterno coge todo ese sistema sacrificial que tenían las naciones paganas también y les da un vuelco, porque eso sí eran sacrificios de muerte, especialmente sacrificios de humanos, sacrificios de niños, sacrificios de sangre. Ustedes van a ver la perfección de los sacrificios, porque ya debemos nosotros tener un entendimiento para poder defender el honor del Eterno con la verdad, porque existe absolutamente demasiada información sobre esto. Tenemos la enciclopedia judía, tenemos el libro de Flavio Josefo, Antigüedades Judías, Guerras Judías, tenemos el libro de Haser, tenemos la Misná, la misma Misná que tiene nuestros hermanos que no conocen todavía a Yeshua, a nuestro Masías, al Mesías suyo, no conocen a su Mesías. Ellos dejaron plasmada en la Misná la historia, porque la Misná cuenta una historia que es hasta los tanaítas, hasta Rabí Akiva más o menos,
Y en torno a eso se armaron comentarios que luego se compilaron y formaron un libro, el Talmud, que el Talmud ya tiene pensamientos absolutamente humanos, pero nosotros tenemos que rescatar la parte histórica. Entonces, las personas han dicho, ese Dios, ese Jehová, porque eso es lo que saben decir, Jehová es un Dios, es el diablo. Primero, Marción del Ponto, como vimos la semana anterior, él tomó esto de los sacrificios, Marción del Ponto, en el año 145, y dijo, no, ese es un Dios malvado que extermina niños, y ese no es el Dios del Nuevo Testamento, y llamó al Antiguo Testamento, al Tanakh le llamó Antiguo Testamento o Viejo Testamento. Se inventó, cambió todo. Él inclusive anuló los libros del Antiguo Testamento, del Tanakh. Pero, bueno, se rectificó luego y él fue prácticamente anulado por la comunidad que le rodeaba. Entonces, nosotros hoy día vamos a ver en qué consistían esos animales, esos sacrificios de animalitos. Voy a leer, no me demoro ni unos 4 minutos en leer, para tener una idea, luego yo les voy a mostrar ciertas cosas que con respecto a lo que leí podemos deducir la clase de los que teníamos, la justicia, la misericordia y la equidad. La equidad del Eterno, porque el Eterno ha sido, esos son los atributos divinos, justicia, misericordia y equidad. Ya, los sacrificios y las ofrendas. Estos consistían en ofrendas de animales o aves en el altar, realizadas por los sacerdotes en tanto existía el templo. En general, había 4 grupos de sacrificios: Olá, Shelamim, Hatat y Asham. Cada uno de estos se subdividía en varios tipos. El Olá o holocausto es una ofrenda que podía ser de 3 especies de animales: bovinos, caprinos u ovinos, machos, o de 2 tipos de aves, palomas y tórtolas. Casi todas las partes del animal o ave eran faenados y eran quemadas íntegramente sobre el altar. Ofrendas de Olá traídas por particulares, es decir, no por los sacerdotes o no por el pueblo, sino por una persona que quería hacer una ofrenda, obviamente tenía que ser israelita. Existían ofrendas traídas por particulares para expiar la omisión de un precepto positivo. Esto quiere decir que alguien cometía un error que decía, tienes que usar tzitzit, y él sentía su culpabilidad, entonces decía, no, yo tengo, es un decreto positivo. Cuando dice, estos son términos que han usado a través de los tiempos de la casa de Judá, nuestros hermanos. Cuando dicen negativos es la prohibición. Cuando dice usar tzitzit es un decreto positivo. Entonces no lo traigo, yo llevo un animalito. Ya, nosotros para cada animalito de estos, nosotros debemos tomar en cuenta algo, que los animalitos no estaban gratis. Los animalitos les costaban. Para que tengan una idea, ellos casi nunca comían carne. Había un médico en el templo para que cuando las 24 familias sacerdotales venían 2 veces cada año, 8 días, a ministrar en el templo en ciertos cargos, los Kohanim de las 24 familias, porque habían levitas que no servían dentro del templo. Cuando ustedes van a ver en las figuritas los vestidos de blanco con cobertura, ese traje solo se usaba en el templo, ellos no podían salir, era un traje con dignidad, es un traje de honor, es un traje de lino, en el que solo usaban el lino las personas que eran de la casa de Leví. A veces cuando ya se desgastaba el lino, eso se llevaban ellos. Ustedes van a ver que nada se desperdicia en el templo. El enfoque de esta enseñanza es que ustedes se den cuenta que en el templo no era nada religioso, nada dogmático, era una sociedad perfecta que daba de comer a los doctores, a los abogados, a los jueces, que daba de comer a los que corregían las plagas cuando se propagaba una plaga, y que daba de comer a los que enseñaban el conocimiento de la ley, la jurisprudencia y del Eterno. Daba de comer, a los que llevaban al más alto honor el nombre del Eterno.
que casi todas las partes del animal después de la faena. Las ofrendas de Olá, traídas por particulares para inspirar la misión de un precepto positivo, debía cumplirse simplemente para aproximarse al Eterno. Ofrendas de Olá públicas como las ofrendas diarias, o también por la mañana y por la tarde, y las adicionales Musaf durante las festividades. Ofrendas de Olá obligatorias a particulares, como la que traía una mujer que había dado a luz y las que eran parte de diversos procesos de purificación. Estamos viendo al Eterno que les empieza a organizar. Bueno, si una persona ha dado a luz, ¿cómo puede dar la honra al que le genera la vida? Le da la honra haciendo un sacrificio. O sea, el sacrificio no solamente es faenar al animal, el sacrificio es tener el animal, ponerlo ahí, conseguir el animal. Aparte de que ustedes van a ver que no todas estas ofrendas eran para la mayoría, eran para comer, la mayoría, y se armó una institución, una máquina de funcionar un Estado. Solo después de esto ustedes van a entender qué es lo que pasaba en el corazón de los discípulos cuando Yeshua les dice, se va a caer el templo. Nosotros, desde las bancas del cristianismo, leíamos Mateo 24 que decía, se va a caer el templo, y pensábamos, ya chévere, pasa. Se va a caer el templo y se va a acabar el corazón de Israel, porque Israel no funciona sin templo. Hoy estamos sin templo a causa del pecado, estamos expulsados de la tierra está profanada, hasta que venga el Mesías y devuelva el honor, devuelva la majestad. Porque la tierra tiene que ser poblada por los hijos del Eterno, y donde habrá un templo de donde se ministrará la Torah para todo el mundo. Eso hay que entender. El templo futuro que narra Ezequiel va a dejar de haber sacrificios, van a haber sacrificios, ya no por el pecado. Por eso hay que tener entendimiento, porque la gente piensa que nosotros volvimos al pasado, a lo caído, a lo viejo, porque hay una mala traducción en la carta de los Hebreos. Otra ofrenda es el Selamí, o ofrenda de paz. Esta ofrenda podía traer de 3 especies de animales citadas de arriba, machos o hembras. Algunas partes del animal, después de su faenado, eran incineradas sobre el altar. El cebo, los riñones y el óvulo del hígado. Como esta me voy a comer, el Eterno dice, a ver, esto de aquí me separas y al altar. Olor fragante para mí es la grosura. Cuando dice eso, no es que el Eterno va a bajar con la nariz, que el Eterno me perdone, pero tengo que graficar, porque no es un ser humano. Les está diciendo, no te comas colesterol, no te enfermes. Les está cuidando, y les está diciendo los riñones, que son donde el filtro del cuerpo, y el óvulo del hígado, porque el hígado tiene, creo que 4 lóbulos, pero se aprecian 2. La parte, porque en otras traducciones dice la protuberancia del hígado. Entonces, como ya hay en estas 2 traducciones, y acá dice el lóbulo del hígado, entonces vemos que la protuberancia es la parte puntiaguda del hígado, y no debe... Absolutamente. Tiene mucha grasa, esa grasa que no la bajas. Por eso es que el hígado graso es muy difícil. Entonces, nosotros debemos tomar en cuenta que el Eterno no está haciendo algo para servirse. Eso es devolver el honor. Cuando ustedes le digan que ustedes se volvieron a los sacrificios antiguos, bueno, nos hubiese sido, porque hubiera comida. Porque era para comer. Era para comer. Allá había pan, allá había justicia. Porque el obrero era digno del alimento. El obrero es digno del alimento. ¿Ustedes creen que Pablo se inventó eso? Cuando dice el obrero es digno de su salario. El obrero es digno de su alimento, era en relación a los levitas, y él está hablando a los ancianos. Bueno, estos no son levitas, pero están sirviendo al Eterno. Bueno, el obrero es digno de su alimento, porque el obrero, el que enseña la palabra del Eterno, es digno de doble honor. Y eso no quiere decir que ustedes van a decir el hermano Marcelo es padre de la patria, no. Es una persona que ha dedicado su vida, porque esa persona, ese levita que está allá y estos que están acá despertando al pueblo, cuando ustedes están trabajando, él está estudiando. Obvio que no va a tener esas riquezas,
¿Cuánto quisiéramos estudiar y generar para poder estar en mejores condiciones? Entonces ese es el sentir, y ese de sentir puso el Eterno desde los lomos de Jacob, que sale Leví, puso esa característica en los hijos de Leví, ¿ya? Entonces vemos que otra parte de la carne de los sacrificios de paz, de las ofrendas de paz, el pecho y los muslos, le da lo mejor. Dice que era para los sacerdotes. La carne y el cuero pertenecían a los dueños. O sea, el dueño también comía. El dueño se servía. Y era tan perfecto el Eterno que en todos estos sacrificios donde se tiene que comer, que son la mayoría, el Eterno les dice que lo pueden tomar el primer día y también el segundo día. Al tercer día es cosa inmunda. No le está diciendo que entra el diablo y se metió en la carne. Le está diciendo que la carne se está descomponiendo. No puede durar 3 días. O sea, yo no quiero quitarle la parte solemne, ritual, de estos maravillosos sacrificios que hubo en el templo. Pero tengo que traer al siglo XXI la idea, la lógica, la perspectiva, en mi modesto entendimiento de lo que el Eterno podría haber estado haciendo en ese momento. El Eterno me perdone si me equivoco, pero no cabe, no hay otra manera de entender esta maravilla, porque otros mandamientos nos han dicho para prevenirnos de algo que hoy ya sabemos que era malo. En ese tiempo la ciencia era muy rudimentaria. La gente se moría con un pequeño derrame, con una inflamación. La gente se moría. Había medicina muy rudimentaria. Por este motivo se llamaba Shelami. El término proviene de la palabra Shalom, paz, pues era compartido por el altar. Los sacerdotes y los dueños dejando a todos comer, y comían todos en paz. La mayoría de los Shelamim eran ofrendas voluntarias de pueblo, como muestra de gratitud y alabanza al Eterno, a Yahweh, en conmemoración a las festividades u ofrendas como parte del proceso del Nazareato. Por ejemplo, cuando Pablo, él, para que se note que él era un miembro del pueblo, conocedor de la Torá, le aconsejan que él haga estos votos. Entonces Pablo decide tomar este voto, y cuando va a entregar el voto, él entró a algo que se llama el Lishkat HaNesirim, Lishkat HaNesirim, o Cámara del Nazareno, donde les cortaban el pelo. Ahí podemos ver, estas diapositivas les vamos a poner en el video a los hermanos, porque es importantísimo ver. Esta parte solo es literatura, pero más abajo tenemos imágenes que hablan por sí solas. Bueno, en la cámara del Nazareno se cogía el pelo, se cortaba el pelo del nazareo y se quemaba, y se hacía se cocinaba la carne y se servían todos ahí. Todos salían, parte para los levitas y parte para él. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Ellos vienen de ciudades lejanas, no hay refrigeradores, obviamente, no hay manera de llevar, a veces ni siquiera podían llevar los animalitos. Para eso hay otra manera de que ellos puedan ir y comprar. Ustedes van a ver la parte organizativa, esa perfección, esa sincronía en obediencia al Eterno. Se formó algo que ni siquiera los estados hoy pueden solucionar este tema, porque se andan debatiendo entre polos opuestos, pensando cada uno en que tiene que ayudar a los pobres, y en realidad el corazón del hombre no es capaz por sí solo de hacer misericordia, justicia y equidad. El Eterno sí lo hace, y nosotros lo hacemos por obediencia, porque nuestro corazoncito también, hasta que venga el milenio, también tiene inclinación al mal. Amén, hermanos. Tenemos el Hatat. El Hatat es una ofrenda por el pecado. Era una ofrenda de expiación por pecados graves, en ocasiones especiales dictadas por la Torá. Podía ofrendarse las 3 especies de animales, machos y hembras, y las 2 de aves. Existen varios tipos de Hatat. Cuando un particular cometía una falta grave involuntaria, debía ofrendar una oveja o una cabra. Si se trataba de un rey,
este debía ofrendar un macho cabrío, el más grande y más costoso. El sumo sacerdote, que es quien no debía fallar, que incurrió en un pecado, debía traer un toro. ¿Sí que se dan cuenta ahí, hermanos? Va a costar más. A quien más debe, a quien más se le dio, más se le cobra. ¿Ustedes creen que Pablo se inventó eso, hermanos? Absolutamente no. Pablo era un erudito de la Torá. Pablo escribió la carta a los hebreos. Pablo sabía esto y Pablo dominaba esto, y con esta base salió a levantar a un pueblo que hoy nosotros estamos aquí regresando a los originales del pueblo de Pablo, que se pervirtió por la influencia de Roma. Asimismo, en las ofrendas públicas adicionales o musab, de cada actividad habría un cabrito como hatán, y en Yom Kippur se ofrendaban varios animales como hatán, incluyendo un toro del sumo sacerdote y un cabrito del pueblo. Por ejemplo, aquí, este toro del sumo sacerdote ya es institucionalizado, o sea, ya no es por su pecado, esto ya es parte de la administración del templo, porque en el templo habían dignidades. Habían 15 personas que eran las dignidades del templo, entre ellas habían 3 catolegis, que eran una especie de tesoreros del templo, había y también eran síndicos, había también el nazir, que era el suplente del sumo sacerdote, por si acaso él muera ahí. ¿Y qué pasa ahí? Que todo tiene que continuar. Si muere el sumo sacerdote, tiene que continuar el servicio. O sea, esto no se para. En la mayoría de los casos, la carne del animal era ingerida por los sacerdotes en el atrio, la azará. En cambio, la carne de aquellas ofrendas de Hatán, cuya sangre era salpicada dentro del santuario, el santo codecio, el santo santorum, era incinerada fuera del atrio de un sitio específico. Aquí podemos entender por qué una persona, si vienen de las 24 familias, ellos vienen del campo como Zacarías el papá de Juan el Bautista, ellos venían de sus labores como eran sacerdotes. Juanín, una de las 24 familias, él era de la 8ª línea de Abiyá. Entonces, sucede que ellos no comían carne normalmente. Cuando yo les digo que ellos no comían carne normalmente, era un pueblo extremadamente vegetariano por el costo de los animalitos. Tener un animalito era un capital, es un activo. Vamos a ver, es un activo que se tenía. Hasta hoy ustedes ven que en el campo nuestros campesinos casi ni la leche pueden tomarse de sus propios animalitos, porque tienen que venderlo. Entonces, ¿cuánto más ahí? Cuando nosotros vemos un sacrificio, el Eterno les está haciendo a ellos ser una sociedad ordenada, que tenían que reunir sus medios, y si es que una persona cometió una transgresión, tenía que limpiarse. Por eso existían también en ciertas ofrendas, existían 3 tipos de ofrendas. Como vemos, en este caso, al rey le tocaba un macho cabrío, al sumo sacerdote, quien no debe transgredir, el que menos debe transgredir, por una transgresión a él le costaba un toro. Y cuando alguien era pobre, el Eterno también tiene esa misericordia. Eso se llama equidad. Esa es la equidad. Eso es lo que no entiende la gente. Nosotros tenemos que hacerles entender de que es Elohim, de que la Torá, de que el templo es el alma de Israel, de que eso no está caído ni está abolido, y que es la mejor muestra de la rectitud y la justicia del Eterno. Cuando una persona era pobre, tenía que presentar unas tortolitas o una palomita. Y si era muy pobre, no había indigencia, porque para eso estaba la asistencia del pueblo. Ahí no había indigencia, pero había ya gente que de pronto alcohólica, como siempre hay en una sociedad, algo que está pervertido, ¿no? Entonces, cuando había esa persona que era extremadamente pobre, y ellos solo llevaban flor de harina. Y el Eterno si pueden ustedes darse cuenta de que era algo perfecto. O sea, el Eterno dice, no lo hagas, porque lo mismo le costaba al sumo sacerdote comprar un toro
Es el mismo precio, peso, que para un pobre ofrendar su flor de harina, que quien sabe era su pancito. Y es más, el Eterno le da el trabajo de que llegue al templo, pero en el templo se repartían con el sacerdote que oficia, porque repito, el obrero es digno de su alimento. O sea, cada que ustedes ven un sacerdote comiendo en el templo, el obrero es digno de su alimento. La mayoría de los shelamim eran ofrendas, ese ya vimos. Ya, el Asham, ofrendas por culpa. Estas ofrendas eran parte de la rectificación a quien cometió ciertas transgresiones. Por ejemplo, el Asham Geselot, por robo seguido de juramento en falso. Si alguien cometió un robo seguido de un juramento, o juraba yo no robé, tenía que llevar una ofrenda. Comprobado. Asham Meilot, por el uso indebido de objetos sagrados. Asham Sifi o Harufá, por violar una media esclava comprometida. Eso solo se puede entender en la sociedad que vivían ellos. Cuidado, ustedes vayan a pensar de que eso nosotros estamos promocionando para hoy. Eso era en una sociedad. Recordemos esto, en esta parte voy a hacer un recuento. Todas las culturas y las naciones alrededor de Israel, incluyendo Egipto, hacían sacrificios. Cuando el Eterno les ordena una serie de sacrificios, no les da algo extraño a ellos. Solamente les hace entender de que los sacrificios, de una manera maravillosa, de cómo repartir los alimentos, porque por eso esa es la parte que les dice a los levitas: yo soy tu heredad. No les da tierra, porque ellos tenían una función, que era recibir, ministrar la Torá, ser jueces ante el pueblo, ministrar las órdenes, hacer cumplir los preceptos. Si bien es cierto, casi nunca se llegó a tener una buena estructura de esto, regresan ya con una mezcla de conocimientos. El templo, ya en el tiempo del Imperio Romano, ya prácticamente lo gobernaba en contubernio con el sacerdocio Herodes y la familia de los Herodes. Entonces se perdió esa línea perfecta, ¿no? ¿Y quiénes van a ser los que van a ver la rectificación de la Torá y guardar la Torá como debe ser? Somos nosotros. Nosotros vamos a ver cómo se cumplió. Nosotros vamos a ser los únicos que vamos a ver cómo la Torá forma una sociedad perfecta. Eso será en el milenio. La Torá es la que va a organizar el mundo. La Torá es la que va a regir. Con la Torá no habrán pobres ni habrán enfermedades catastróficas. Con la Torá tendremos un nivel de vida y de conocimiento muy alto, muy digno. Seremos respetuosos de la tierra, de los principios fundamentales de los animales, porque para todo esto también el Eterno, como ustedes van a ver, instituyó una serie de técnicas para faenar a los animales. Y ahí también vamos a ver qué cualidad tienen los animales que son lo que se llama kosher, que realmente son animales limpios, o digamos de otra manera, los animales que son alimentos. Porque en la Torá hay animales que son alimentos y otros que no son alimentos. Las ofrendas farináceas o mijá, estas ofrendas son ofrendas de sémola de trigo, cebada o embadurnada de aceite de oliva u olíbano, o algunas no. Sus categorías generales difieren. Hay ofrendas individuales voluntarias de trigo, pudiendo ser de sémola cruda. Ofrendas individuales obligatorias como las que traía un pecador que cometió ciertas fallas. Esta era sémola de trigo, o por una mujer que sospechosa de infidelidad, llamada sotá. Esta era la cebada y no contenía aceite ni olíbano. Ya, muchos van a decir que ¿cómo así lleva una mujer que está acusada de infidelidad? Existe una técnica que deja institucionalizado el Eterno cuando uno de los peores pecados en las escrituras es el adulterio. El adulterio lo comete la mujer. Y un hombre cuando se mete con un adúltero. O
esa es la Torá. La mujer comete adulterio y un hombre cuando la mujer es casada, un hombre, el adúltero y la adúltera, los dos tienen que ser lapidados, cortar el mal del pueblo. Entonces, si un esposo tenía celos, él llevaba a su esposa y él iba llevando esta ofrenda para que el sumo sacerdote le dé un orden establecido de cosas. El sumo sacerdote tomaba a la sospechosa y le hacía un brebaje de hierbas amargas, de tierra, del templo, también eso se le hacía beber. Entonces, en cierto tiempo, eso provocaba la muerte y se le dañaba el tendón de la pierna derecha, también. Hidropesia, algo de eso, Nico, hidropesia, ¿no? Una inflamación del... Eso es lo que dice Flavio José, pues no recordaba el término. Entonces, cuando nosotros miramos esa manera del Eterno de velar un pecado tan grave, porque también el Eterno es indignado con el falso testigo. Habían varones que querían acusar a su mujer porque les gustó otro, o porque ella ya era una carga. Entonces el Eterno le hace que, si es que esa persona está mintiendo, el otro también tenía ahí sí que hacer su gasto para compensar a esa persona, y por lo general quedaban embarazadas esas mujeres, y el hijo era un hijo obviamente de la pareja, pero tenían ellos, el falso acusador tenía que hacer una ofrenda muy costosa, y también si es que ella era culpable, ella moría, y moría deshonrada. Entonces, para eso servía estas ofrendas, que aparte de todo, se lo comía el sacerdote. O sea, si uno llevaba una ofrenda, era como decir, voy a un lugar a pagar un servicio, ¿no? Un servicio para que me ministre el conocimiento, me ministre el orden comunitario, la sociedad estructurada con un orden. Eso era lo que hacían los sacerdotes. Entonces, de esta manera, pensemos que hace 3000 años que se dan estas normas, el Eterno cómo hizo esta perfección para que el resto de naciones diga qué pueblo más sabio es. Esa es la perfección. Aparte de milagros que se veían cuando ellos guardaban esto. Estos instrumentos que nosotros vemos aquí son especiales para que los animalitos no sufran el enfaenamiento. Había muchos de estos armazones que inmovilizaban al animalito y dejaban al descubierto el cuello para que sea enfaenado. Hay una cualidad que normalmente tienen los animales que tienen pezuña hendida y que son rumeantes, que son los animales de alimento que el Eterno dice, es que tienen la vena, no sé el nombre específico, pero tienen más expuesta. Por ejemplo, cuando se va a sacrificar al cerdo, para desangrarlo tienen que hacerle un hueco en el cuello para llegar a la aorta, lo que sería la aorta, ¿no? Entonces los animalitos que son kosher, lo que llaman kosher, esos animalitos tienen expuestas en un costado. Llámese la jirafa, que también es kosher, es uno de los animales que están permitidos. Yo les digo la jirafa para que no se queden con que solo es la vaca, el cordero y los ovinos. Entonces, esos animalitos tenían esa particularidad. Y aquí vemos que todo se hacía con un orden, y lo que pasa es que cuando un animalito tiene ahí, es desangrado por ese lado, pierde el conocimiento, no sufre. Y aunque ustedes no lo crean, cuenta la Mishnah que cuando llevaban los animales al templo, los animales estaban sin miedo. Los animalitos. Ustedes saben que cuando llevan al camal, yo alguna vez estuve en un pueblo y llevaban al camal, los animales del camal del pueblo, y ellos ya sabían que iban para el camal, y era una cosa muy difícil de controlar a esos animales. Pero lo increíble era que aquí los animalitos seguían, estaban sin poner resistencia. Esto ya vimos la cámara del Nazareno.
donde se cocía la carne, mientras a él estaban cortando el cabello, la carne del animalito que llevaron era cocida. Esa es la cámara del Nazareno. Se recogía cantidad muy grande de carbón y también de ceniza. Esta ceniza no era un estorbo para ellos. Esta ceniza, tanto la ceniza como las sangraderas, porque en un día de Pesaj ellos sacrificaban, los sacerdotes, los Kohanim, sacrificaban hasta 25,000 ovejas en un solo día, en el día 14 de Pesaj. Entonces podemos ver que había cantidad de sangre y ellos recogían la sangre y eso se llevaba a pozos de sedimentación, los mismos que o se vendían o se regalaban para los viñedos, para todas las plantaciones que estaban en torno al templo. Entonces, cuando le digan que al Eterno le gustaba la sangre, en realidad ahí creo que tenemos que con nuestro corazón reprender y que el Eterno tenga misericordia de todos esos falsos pastores que enseñaron esta mentira. Amén, hermanos. Los animalitos eran cogidos en algo que se llamaba el Naasim, que son unas columnas para despellejar. Habían 200 columnas para despellejar de 4 lados, por los 4 lados se llenaban en una fiesta de Pesaj, que eso era full. Entonces las pieles se ponían a un lado, las mismas pieles se llevaban al Lishkat HaParvá, que era la cámara de curtido. Las pieles, esas pieles se llevaban los sacerdotes, los Kohanim, el obrero, el digno de su salario. Yo voy a repetir esta palabra no porque yo esté diciendo que ustedes tengan que pagar. El Eterno nos paga. Esa es una manera de pagar el Eterno. Ahí les está pagando. Y Él es su heredad. Cuando les dice a los levitas, yo soy tu heredad, tú no vas a tener tierra, yo te voy a dar. Porque les está dando un trabajo difícil, les está haciendo médicos, como dijimos, dándoles todas las funciones de organización, la parte administrativa del pueblo la tienen los levitas, son los jueces. Estas pieles se llevaban los sacerdotes. Por eso es que ustedes ven, por lo general, cuando vemos a Juan el Bautista, que llevaba pieles. ¿De dónde era esa piel? Si en el único lugar autorizado era para hacer sacrificios era el templo. Entonces ellos como familia, él como familia de sacerdotes, él tenía opción. Alguna vez su padre trajo pieles, porque ir al templo, especialmente, miren que Zacarías, el papá de Yohanan, tenía 50 años, lo que creíamos que era viejito, él tenía 50 años, él era menor que yo. Y en la Biblia dicen que era un hombre anciano de días. Entonces yo digo, ¿qué seré yo? A él le dice, y eso crea un dogma en la cabeza de la gente, está que es un viejito, siquiera de unos 80, 90 años, es ridículo. Eso era lo que seguíamos nosotros, hermanos. Debemos estar orgullosos, honrados por tanta misericordia del Eterno de tener este conocimiento. Entonces, él andaba a llevar prendas prácticamente sacerdotales. Claro que los diseños vestían así porque ellos eran gente que estaba muy relacionada con el templo, con las familias sacerdotales. Existían diseños que tenían una especie de conventos en algunas ciudades. Ellos eran los que ayudaban a los pobres. Ellos recogían fondos, ellos sacrificaban su vida, los diseños, y salían del Qumran, donde eran los monasterios, y ellos llegaban a diferentes ciudades donde tendrían albergues, daban de comer a los, recogían. Entonces nosotros vemos que el nivel de trabajo, de funciones que les encomendó el Eterno. Aquí estamos viendo la cámara del Ha'etzim, el Ishkat Ha'etzim, o cámara de la leña. Ustedes saben cuánta cantidad de leña debía manejarse ahí. Y en el tiempo de Yeshua no había mucha leña, por eso es que existe un libro que se llama Herman Fulda, que usan mucho los testigos de Jehová. En este libro dice claramente que, haciendo un análisis científico e histórico del tiempo del Mesías, no había madera.
Y entonces, por eso es que era imposible que a Yeshua le hayan mandado a pulir un madero de no sé cuántos metros, de 4 metros de alto, bien tallado, con una cruz atravesada. Esa es una falacia, esa es una mentira que le va a conducir al cristianismo. El tema de la cruz le va a conducir a adorar al hombre de pecado. Sobre todo a las 24 horas. En plena 24 horas. Claro. Después de la noche y un cuarto de 3 de la tarde. ¿Cuántas horas pasaron? Claro. Si no se tiene este conocimiento, no se puede uno decir, estoy caminando en un camino de verdad. Es obvio que una persona que no camina con este conocimiento no tiene fe, porque no conoce, no comprende. Para él es religión. Yo mismo soy una de esas personas que alguna vez no quise leer, para mí en ese tiempo, el Viejo Testamento, porque yo encontraba muchas cosas infantiles para mi mente mediocre de ciudadano del siglo XX, de poco conocimiento bíblico, de poco entendimiento y más ganas de hablar que de aprender, porque así éramos nosotros. Entonces, yo de pronto tal vez ustedes van a ver que yo me impresiono, me emociono y de pronto hasta transmito esto porque es mi manera de enfocar. Yo con estas cosas es como pienso que tenemos un Elohim viviente, un Elohim verdadero que ha tenido ese poder desde hace miles de años de hacer cosas que hoy no podemos hacer. Con todo y todo que nos creemos más doctos. Existían 3 lugares donde se ministraba justicia, o sea, tal como es hoy día el ministerio de la ley. Existen el Sanedrín de primera instancia, el Sanedrín de segunda instancia y el Sanedrín supremo, que se llama, ellos se ubicaban la cámara de las piedras labradas, el Ishak HaGazit. El Ishak HaGazit es un lugar donde ellos se reunían a tomar las decisiones. Este tribunal juzgaba solo las cosas fuertes, solo las faltas inherentes a la Torah, a una interpretación y también a... Ese era el tribunal pleno, ahí están todos. Los otros tribunales ya tenían miembros. Claro, este tenía 71 miembros, porque el miembro vitalicio era el sumo sacerdote y 70 miembros, algunas veces eran saduceos, otras veces eran fariseos, en el tiempo de Yeshua. Es lo que se le dijo a Moisés, trae 70. Sí, los 70 ancianos. Pero Moisés tenía que dirigir el pueblo pleno. Exactamente, era la persona que personifica eso, luego el sumo sacerdote, a pesar de que fue Aarón el sumo sacerdote. Entonces vemos Sanedrín de la Corte Suprema, casos que no se resolvían en la primera corte ni en la segunda corte. Ahí vemos en el templo, esta es la ubicación del templo. Cuando Yeshua está a 500 metros de este lugar, cuando se acercan a él para juzgar a la mujer adúltera, que querían que él juzgue, él no la juzgó porque él sabía que la querían prender, y las escrituras dicen que le querían prender, o sea, hacer caer. Él no tenía que juzgar eso se tenía que juzgar aquí, en el segundo Sanedrín, el Sanedrín Ketaná. Era un delito grave de adulterio. Pero Yeshua, ¿cómo salvó a la mujer? Interpretando la Torah. Ahí faltaba el adúltero, porque dice la Torah en Levítico 20:10 que si una mujer casada adultera, la adúltera y el que ha convertido adúltero, ambos morirán. Y cuando a Yeshua le traen a la mujer, él dice que le tire la primera piedra el que no vaya a cometer una transgresión. Y todos sabían que no le podían apedrear porque faltaba el varón. Y el entendimiento de la Torah de Yeshua, que es lo que nos está ayudando hoy a tener este camino, es lo que salvó a esa mujer. Ellos sabían que Yeshua les iba a acusar hasta el asesinato, porque no pueden nadie sin un juicio. Ahí, esto le voy a cortar en el Sanedrín, o cámara de la lugar que le corresponde. Ustedes van a ver aquí algo que vemos también, realmente es impresionante, que en ese tiempo las personas en las fiestas venían con monedas con dioses, monedas de oro con dioses.
Entonces de eso no podía entrar al templo porque el templo también era una especie de bóveda donde se almacenaba oro. Eso tenía que recibir un tratamiento y era tanto el nivel de respeto y consideración que tenían que ellos... cógele por favor. Era tanto el respeto y consideración que tenían ellos que ellos no dejaban que esas imágenes entren al templo, porque era ese contra el Eterno. Entonces, ¿a qué hacían? Ponían sellos para personas que vienen de lejos trayendo el dinero, porque no podían traer los animalitos. Ellos compraban los animalitos ahí que salían de los corrales que estaban en Belén. Por eso es que Yeshua es un cordero que nace en Belén, es un cordero perfecto. Los corrales de Belén, entonces ellos tenían criaderos gigantes. Esos son los pastores que se acercaron a Yeshua cuando nació. No son los pastorcitos griegos que nos han pintado, ni cerditos en el pesebre. Entonces ellos se acercaban al templo y pagaban, y en el templo recibían una tablilla sellada con lo cual iban a retirar su libación o en su defecto su animalito por el cual estaban viniendo. Entonces acá había una cámara donde se entregaba el animalito. También tenemos la cámara de las libaciones. Con el mismo sello se compraba una libación porque nadie traía vino, era muy difícil de llevar grandes porciones, entonces el templo mismo se encargaba de proveer esto. La parte de las vísceras de los animalitos se llevaba a otra cámara, se llama Iskat Ha-Medigim, o cámara de lavado. Eran lavadas las partes que eran todavía, que servían, que por la Torá el Eterno no les había prohibido. Entonces ellos lavaban las vísceras ahí. Tenemos algo maravilloso, el pan de la proposición. Este pan solo lo podían comer los levitas. Este pan no se podía servir absolutamente nadie. Ellos podían, la guardia que entraba los 7 días que le tocaba hacer a cada familia, ellos salían a sus casas siempre con provisión. Salían con pieles y con el pan. A veces sacerdotes iban y pedían el pan, les daban el pan de la proposición. Ese pan no se lo podía comer nadie. Si la hija del sacerdote se casaba con alguien que no sea levita, ella dejaba de comer el pan. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ellos tenían heredad, sus esposos tenían, o sea, esto no lo miren religiosamente ni muy selectivo o muy discriminador. Les dice, si ya se casa una hija de un levita con alguien como Miriam y José, por ejemplo, ella ya no podía tomar el pan de la proposición, que era llevado del templo de pronto a la casa de su padre, digamos así. Entonces, ¿qué miramos aquí? Que si es que, dice la Torá, que si es que ella se separa o muere su esposo y regresa a la casa a depender de su padre, entonces puede tomar del pan. Vemos equidad, hermanos, justicia, pan para todos con el Eterno, porque eso es lo que hay con el Eterno. Amén, hermanos. Tenemos que conocer esto, si no el ateo, el indocto y el desinformado va a honrar el nombre del Eterno, va a humillar el nombre del Eterno, a pisotear, porque con esto la gente inclusive se ha dado en crear doctrinas, han escrito libros de 400, 500 hojas que yo los he visto donde dicen un indocto, un incrédulo se atreve a decir que el Eterno es Enlil para hacer un bestseller y decir que el Eterno le gustan los sacrificios de la sangre y le gusta beber. ¿Ustedes han visto aquí algo que sea diferente a equidad, justicia, alimentación, pan para todos? No, hermanos, el Eterno ha sido así y hasta el día de hoy está la provisión. Por eso es que ustedes nunca, mientras estén en este camino les va a faltar un pan. Va a llegar por donde quiera. Ese pan no va a faltar. Puede haber muchas necesidades, pero va a haber provisión. El pan de la proposición tiene algo maravilloso. Este pan podía tener unos 2 días, pero seguía humeando. Era algo fantástico. También tenemos el Iskat Ha-Melach, que es el Iskat
del azar. Como ellos comían bastante carne, por lo que ellos, había un médico, como ya les conversé, un médico que tenía, ellos venían, solo pasaban 7 días. Entonces, como había cantidades de carne que nunca habían comido, por ejemplo, para nosotros no sería difícil pasarnos 7 días en el templo comiendo carne. Para ellos era terrible, eran unos malestares estomacales. Entonces había un médico que a ellos les asistía porque no era costumbre. ¿Qué nos hace ver esto? Que el sacrificio era algo verdaderamente que les costaba. Cuando ellos cometían un error, era algo que les costaba. Pero, ¿de dónde salía ese dinero? ¿Acaso el Eterno les estaba pidiendo algo que Él no les haya dado? No. Él es el dueño de la tierra porque hay una repartición de tierra. Tomemos en cuenta siempre esto, que la tierra en el concepto, en la Torá, no le pertenece de por vida a la persona, le pertenece a la familia. Por eso es que las mujeres, cuando quedaban viudas, el Eterno le toca instituir una manera de que no se queden sin comida e instituye matrimonio múltiple, que no es raro en el entendimiento de ese tiempo. No juzguemos las cosas con la mentalidad de hoy, porque le quitamos honor al Eterno. Amén, hermanos. Amén. También tenemos el único sacrificio que se hace fuera del templo, y es el de la vaca roja. Y es de la única vez donde ustedes van a ver en Jerusalén un sacerdote vestido de lino, con cinto rojo, saliendo fuera del templo. Nadie salía fuera del templo con los trajes. Ellos eran hacían mucho honor al traje, mucho honor a la vestimenta, a la investidura que les daba el Eterno como miembros de un selecto grupo de personas que llevan al orden máximo a su pueblo y a la adoración. El Eterno les daba una dignidad y se merecían porque el obrero es digno de su alimento. Vemos que este sacrificio era un sacrificio donde una vacona roja, que solo han existido 10 vaconas, se hacía ceniza con esta vacona frente a la puerta del templo, en dirección del monte de los olivos, y ahí, ese es uno de los sacrificios que cumplió el Mesías, por eso le pusieron una capa roja, y por eso sabemos que él tampoco cargó el madero. Él no cargó el madero, como dice, me parece que uno de los 4 evangelios mal llamados, solo uno dice que cargó el madero, creo que es el de Juan. Pero como Juan lo dijo, todos ahora creen que Yeshua cargó el madero. Él es una vaca perfecta, así como fue un cordero perfecto, fue una vaca perfecta que no debía cargar yugo, vaca de 3 años que nunca había sido tocada, ¿ya? Y mozuelo. Entonces esta vaca se sacrificaba y se la quemaba, se le faenaba de una manera muy misericordiosa, y como vemos, ya les dijimos, los animalitos cedían. Es algo raro, ellos cedían, como que exponían su vida voluntariamente. Normalmente eso no sucede fuera, no sucede hoy. Y vemos ahí que cuando se le hacía carbón, porque esto se tenía que llevar a carbonizar hasta los huesos. Y nosotros vemos, esta foto de acá, donde dice lejía casera de ceniza, yo saqué de un tutorial de YouTube. ¿Cómo se hace lejía para blanquear? Se hace con carbón, y con agua. Entonces se mezcla y se hace lejía. La lejía es un desinfectante poderoso y un blanqueador poderoso. Eso es lo que hacían, porque con esa ceniza guardaban en un cofre. Había la ley dice que, la Torá dice que se hacía un hoyo en la piedra redondo, se ponía y se guardaba las cenizas, y eso duraba a veces hasta generaciones. Con eso, con un poquito, los sacerdotes se purificaban, llegaban en el agua, hacían un ritual. Y esa ceniza, coincidentemente, digamos que coincidentemente, es exactamente como murió Yeshua, en un hueco en la piedra, perforado en la piedra, no se pudo, una puerta redonda. Y es así como ellos solían hacer. Y con esto creo que voy a terminar. Una más me falta. Vemos la cámara de las vestiduras. Era como un cuartel el templo.
No es que allá no tenía nada que poner el sacerdote, porque el sacerdote viene limitado, recordemos que él no tiene muchos negocios, a lo mucho el Eterno les da por ahí ciudades de refugio, para que ellos en las ciudades de refugio puedan tener ejidos. Ejidos era un pedazo de terreno que había en ciertas ciudades que el Eterno determina, donde ellos podían criar animalitos, pero no eran agricultores, era una opción que les daba el Eterno de criar animalitos para sí. Entonces ellos llegaban y eran honrados. Había una cámara que se llama la cámara de las vestiduras, no alcanzo a leer bien las letras en hebreo, pero en la cámara de las vestiduras ellos hacían fila, cada uno hacía fila de acuerdo a su talla, cada uno, esta ropa era impecablemente blanca, impecablemente bien conservada. De estas ropas, cuando ya se desechaban, se hacían pañales y daban solo a los levitas. Era de lino fino. Ustedes saben en qué nació Yeshua, hermano. ¿En qué se han envuelto? En pañales que no usa normalmente nadie que no sea un goy. Esos pañales solo usaban los goy, los panim, las familias sacerdotales. Y Yeshua dice en los mal llamados evangelios que él estaba cubierto en pañales de lino. Amén, hermanos. Entonces aquí vemos que eran cámaras muy grandes, muy organizadas. O sea, esto no era que me voy a servir en el templo y todos nos imaginábamos que era casi a improvisar. Era demasiado perfecto. Hoy no se vería en ningún cuartel lo que había ahí. Era impecablemente limpio, impecablemente sano, puro, limpiecito, absolutamente los pisos brillaban. Habían familias que eran permanentes. Las 24 familias solían hacer rotaciones 2 veces al año, de 7 días. Pero había familias que eran, por ejemplo, la de los perfumes. La familia de los perfumes, o del ketoreros, que preparaban los inciensos, ellos jamás en sus casas nadie usaba perfumes. La familia de los panaderos, jamás sus hijos comían pan blanco, para que no se quite el honor del templo. A veces nosotros venimos como que viniéramos a una tarde normal. Si bien es cierto, nosotros podemos vestir de una manera lo que mejor podamos. Hagamos para el Eterno lo que mejor podamos. No tenemos que venir con terno, pero tenemos que estar siempre como nosotros nos sintamos que estamos haciendo un honor. A veces en la tarde tenemos Shabbat y en la noche la reunión y nos vamos mejor a la reunión. Miren, ellos para Zacarías, el servir en el templo, ya siendo un hombre anciano, era la primera vez que a él le caían suertes, porque eso se servía por suerte. Entre los hombres ancianos hacían esa dignidad mariana, se sorteaba. Él era la última vez que participaba en este sorteo cuando le tocaba a la familia de Abías, y cayó en suerte. Y el ángel le dijo que su oración había sido escuchada. Y él pidió a Elías, y ese mismo día salió, y él mismo se encargó de enterrar a Elías. Amén, hermanos. También había el Bet HaMoked. El Bet HaMoked era un lugar donde los Kohanim iban y se ubicaban para dormir. Ellos estaban, los sacerdotes mayores, los ancianos, ellos tenían unas piedras que eran como literas, como unos nichos, donde se acomodaban, sacaban sus vestiduras con tanto cuidado. Ellos no dormían puestos las vestiduras, los cuidaban, les daban 2 porciones de vestiduras. Entonces, ellos la hacían de almohada, la vestidura recubiertas. Ya. Algunos tenían unas colchonetas. Entre ellos había siempre uno que se llamaba el Gevini. El Gevini era el que estaba vigilando en la noche y el que tenía las llaves del templo.
ese salía y con voz fuerte gritaba: todos los israelitas vengan a adorar. Luego repetía una y otra vez: luego todos los levitas a sus estaciones, todos los levitas a sus estaciones, todos los israelitas vengan a orar. ¿Quién era él? Él es el gallo. Él es el gallo. Amén, hermanos. Bueno, la gloria sea para el Eterno, hermanos. Amén. Vamos a orar un poquito para... Sí. Hermano, si dice el Eterno dijo de que el pueblo levita no iba a recibir heredad porque él era su heredad, ¿no? Entonces, el libro de los Hechos, capítulo 5, dice de que Nabé dice que él tenía una heredad y la vendió y la puso a los pies de los apóstoles. Como él siendo levita, porque era levita de Chipre, sí, tuvo una heredad, si el Eterno dijo que los levitas no recibían heredad. Es que cuando Bernabé está en Chipre ya no aplica las normas del trabajo. Y él trabajaba. Él estaba, es que eso es lo que yo les quiero hacer entender. La idea era tener claro que hasta el día de hoy nunca ha funcionado Israel perfectamente. Ese es el error. ¿Qué es lo que nosotros queremos con esta enseñanza? Que nosotros no sigamos ciegamente lo que dice el judaísmo ni las tradiciones. Exactamente. Esto es como es, la verdad es como es, la verdad está para ustedes. Bueno, hermanos, muchas gracias, que el Eterno los guarde y los bendiga.